Oye, Elena, este 1.000.000 de euros. ¿De verdad crees que tu marido, con sus ingresos de miseria, puede pagarlo? La voz aguda y chillona de Isabel retumbó en el lujoso salón de banquetes del hotel bajo la deslumbrante luz de las lámparas araña ante cientos de personas. Al instante todas las miradas gélidas de mis antiguos compañeros de clase se clavaron en mí. Un murmullo de risas contenidas se extendió como una ola. Sobre la mesa frente a mí habían arrojado sin miramientos una abultada factura. En el apartado del importe se leía claramente 1.000.000 euros. Tu marido no es más que un simple autónomo, ¿verdad? Si lleváis una vida tan miserable, al menos deberías pagar tu propia cuota de la reunión. ¿O que no puedes pagarla? Si es así, ¿por qué no te arrodillas aquí mismo y nos lo suplicas? Isabel me miraba desde arriba con aire de suficiencia. Su séquito de aduladoras también me apuntaba con sus móviles, visiblemente divertidas. Nadie intentó defenderme. Al contrario, parecían disfrutar de aquel cruel espectáculo. Sin embargo, no entré en pánico ni rompí a llorar. Simplemente devolví la mirada a Isabel en silencio. Ella aún no lo sabía. No sabía que en apenas 5 minutos todos los presentes, y sobre todo ella misma, iban a temblar de una forma que jamás hubieran imaginado. Y tampoco entendía por qué yo podía mantener la calma en un hotel de tanto lujo. Las manecillas del reloj avanzaban en silencio. Era la cuenta atrás para el punto de inflexión de mi vida. Todo comenzó con una carta que llegó un mes antes. Aviso del gran reencuentro del 30. Vero aniversario de la graduación del Colegio del Pilar. En la elegante invitación, impresa en papel berjurado, el nombre de Isabel Torres figuraba en letras enormes como organizadora principal. Suspiré levemente al verlo. Isabel era una mujer que me había tomado como su enemiga desde el instituto. Siempre alardeaba de la riqueza de su familia y tenía una personalidad que no soportaba no ser el centro de atención. Bolsos de marca, anécdotas de viajes al extranjero, presunciones sobre su novio, de su boca solo salían alardes de lo privilegiada que era. Yo, en cambio, era una alumna discreta que prefería no destacar. Mis notas eran normales, mi aspecto era normal. Era solo una chica a la que le gustaba leer tranquilamente en la biblioteca. Nunca entendí muy bien por qué Isabel me había tomado manía, pero a la mínima oportunidad me menospreciaba y se reía. Elena, eres tan sosa. Seguro que acabarás casada con un oficinista mileurista, viviendo en un pisucho y contando cada céntimo. 30 años después de graduarnos, a punto de cumplir los 50, yo llevaba una vida tan discreta como ella había predicho, o incluso más. Elena, cariño, el café está listo. Hoy refresca un poco, así que he pensado que te apetecerá algo caliente. La voz de mi marido Javier llegó desde la cocina. Apartando los recuerdos, dejé la invitación sobre la mesa y fui al salón. Gracias. Siempre tan atento. Javier, vestido con un pijama de forro polar algo descolorido, traía 2 tazas humeantes. Tenía arrugas amables alrededor de los ojos y el pelo, ya con algunas canas, estaba un poco revuelto por el sueño. A todas luces era un hombre de mediana edad, corriente y de buen corazón. Nuestros vecinos creen que Javier es un simple autónomo que siempre está en casa. Los fines de semana corta el césped del jardín y los días de oferta en el supermercado vamos juntos en bicicleta a hacer la compra. No le importa la ropa y no tiene el más mínimo interés en las marcas. Llevamos más de 10 años con el mismo utilitario compacto. Por eso todos los que ven nuestro estilo de vida cuchichean: pobre familia Sánchez, deben de pasarlo mal para llegar a fin de mes. Isabel seguramente se habría enterado de esos rumores por alguna parte. Una invitación para la reunión de antiguos alumnos. Vaya, 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo?, dijo Javier entrecerrando los ojos al ver la carta sobre la mesa. Sí, pero la organiza Isabel Torres. No nos llevábamos muy bien en el instituto, así que no sé si ir. Cuando se lo confesé, Javier dejó su taza y me miró a los ojos con ternura. Elena, si quieres ir, ve. No todos los días tienes la oportunidad de ver a tus compañeros después de 30 años. Y si pasa algo desagradable, llámame y voy a buscarte al instante. Las palabras de Javier siempre tenían un efecto tranquilizador. Llevamos 25 años casados y estoy convencida de que no me equivoqué al elegirle. Porque este hombre, este simple autónomo, guarda un secreto que el mundo desconoce. Javier Sánchez es el fundador y actual presidente del grupo GJS, un conglomerado empresarial que gestiona decenas de centros comerciales y hoteles
por toda España. Aunque fundó la empresa con 30 años y construyó su imperio desde cero, a Javier solo le ha interesado cómo usar el dinero, no cómo ostentarlo. Lo detesta profundamente. Las cosas verdaderamente importantes no son esas tonterías que se pueden comprar, solía decir. Unas lentejas hechas en casa contigo son mejores que cualquier restaurante con estrellas Michelin. Por eso, aunque nos convertimos en millonarios, seguimos viviendo con la misma sencillez de siempre. No tenemos una mansión. Vivimos en la misma casa unifamiliar de toda la vida. Gastamos sin dudar en donaciones para gente necesitada o en mejorar las condiciones de nuestros empleados, pero no nos interesa el lujo para nosotros. Por supuesto, no es que yo oculte la verdadera identidad de Javier. Simplemente no lo digo porque nadie me lo pregunta. La gente tiende a ver a los demás solo como quiere creer que son. Tienes razón. Creo que iré ya que es una ocasión especial. Animada por sus palabras, marqué la casilla de asistiré en la tarjeta de respuesta. El lugar de la reunión era el Gran Hotel Emperador, considerado el más prestigioso de la región. La cuota por persona era de 300 euros, un precio desorbitado para un evento de este tipo. Ah, el Gran Hotel Emperador. Se come de maravilla allí. Disfrútalo. ¿Quieres que te lleve? Negué con la cabeza ante la oferta de Javier. No, gracias. Iré en tren. Además, tú tienes trabajo por la tarde, ¿no? Sí, hoy tengo una reunión un poco complicada. Pero acabaré a media tarde. Te llamo cuando termine. En ese momento no podía ni imaginar que esa reunión complicada de la que hablaba Javier estaría directamente relacionada con mi reencuentro de antiguos alumnos. El día de la reunión me puse un sencillo vestido de color azul marino que tenía desde hacía años y me dirigí al hotel. No era de marca, pero me encantaba por su buen corte. Al cruzar la imponente entrada del hotel, la mullida alfombra amortiguó mis pasos. El brillo de las lámparas de araña, las columnas de mármol, la gente que pasaba a mi lado, caminaba con un aire de superioridad. Al llegar a la recepción del salón de banquetes, ya se habían congregado muchos compañeros. Todos acordes a sus 50 años, iban elegantemente vestidos. Vaya si es Elena. ¿Cuánto tiempo? Una voz chillona sonó a mi espalda. Al girarme, vi a Isabel cubierta de marcas de lujo de pies a cabeza. Llevaba un maquillaje más llamativo que en el instituto. Una enorme joya brillaba en su dedo y en su muñeca lucía un reloj que a leguas se veía carísimo. Isabel, hola. ¿Cuánto tiempo? Gracias por organizar todo esto. Cuando la saludé discretamente, Isabel me escrutó de arriba abajo con descaro. Elena, no has cambiado nada. Ese vestido, no me digas que es de hace años. Con lo que es el Gran Hotel Emperador podrías haberte puesto algo un poco más decente. Ah, perdona. Con el sueldo de tu marido supongo que no te da para comprar ropa nueva. Ante sus palabras, varios compañeros que estaban cerca soltaron risitas. 30 años después, la esencia de Isabel no había cambiado en absoluto. Una mujer patética que solo podía reafirmar su propio valor buscando los defectos de los demás y menospreciándolos. Mi marido trabaja muy duro. Estoy muy satisfecha con la vida que tengo. Mi respuesta serena pareció contrariarla por un instante. Sin embargo, se recompuso rápidamente y soltó una carcajada. Ja, ja. Sigues igual de resentida que siempre. Bueno, hoy al menos aprovecha y disfruta de la comida de lujo que nunca puedes permitirte. Dicho esto, Isabel se adentró en el salón con su séquito. Suspiré levemente y pagué los 300 euros de la cuota. La compañera que estaba en la recepción se me acercó y me susurró con aire de disculpa: «Lo siento, Elena. Isabel sigue igual que siempre. De hecho, fue ella la que se empeñó en celebrar la reunión en este hotel. Íbamos a hacerlo en un sitio más normal. Vaya, así que fue eso. Habréis tenido mucho trabajo». Le sonreí para tranquilizarla, pero una pequeña inquietud me asaltó. De verdad, Isabel había elegido este hotel para un evento tan grande solo por aparentar. Conociendo su carácter, lo normal habría sido elegir un lugar donde pudiera hacer alarde de su poder, como un restaurante local en el que tuviera contactos por su marido. ¿Por qué el Gran Hotel Emperador? La respuesta a esa inquietud llegaría a mitad de la velada, y sería el comienzo de una trampa mezquina y malintencionada dirigida contra mí. Sometida a las miradas burlonas en el ostentoso salón, recordé de repente la escena de esa misma mañana en casa.
El aroma a café recién hecho en nuestro acogedor salón, la vieja mesa de madera que tanto me gustaba, y Javier con su pijama de forro polar regando las plantas del jardín bajo la suave luz del sol matutino. Elena, que disfrutes de la reunión. Come mucho y desconecta un poco. Me lo había dicho con su sonrisa afable de siempre. Esa mirada tierna y cálida me reconfortaba el corazón. Diera igual lo que la gente pensara de mí. Yo tenía un hogar al que volver. Por eso, por muchas pullas que me lanzara Isabel, yo podía sonreír por dentro. Javier y yo nos casamos hace 25 años. Por aquel entonces, él era solo un joven sin experiencia ni éxito. Acababa de empezar a trabajar como agente inmobiliario por su cuenta en una pequeña habitación de un apartamento. Un escritorio, un ordenador viejo. Ese era todo su patrimonio. Elena, siento mucho hacerte pasar por esto, pero te juro que algún día te convertiré en la esposa más feliz de España. Cuando me lo dijo inclinando la cabeza, su mirada no era de broma. Era completamente sincera. Yo creía en su honestidad y en su pasión por el trabajo. Por eso, por muy pobre que fuera nuestra vida, nunca me quejé. Al principio de nuestro matrimonio vivíamos con lo justo. Yo recorría varios supermercados en bicicleta buscando los ingredientes más baratos. Ideaba platos económicos con verduras y legumbres, pensando solo en que Javier pudiera comer hasta saciarse. Yo misma trabajaba de administrativa por las mañanas y de camarera en un restaurante hasta altas horas de la noche para aportar algo a su negocio. Había días en que llegaba a casa con el cuerpo agotado y las piernas como plomos. Aún así, Javier siempre me recibía con un cálido «Gracias, Elena». Cuando su mano grande envolvía la mía agrietada por el trabajo, todo el cansancio se desvanecía. Superamos juntos aquella época difícil. El trabajo de Javier, gracias a su carácter honesto, fue ganando la confianza de muchos y poco a poco, pero con paso firme, despegó. Un trato atento al cliente, transacciones honestas y sin engaños. Su reputación se extendió de boca en boca y su negocio creció desde una pequeña empresa local hasta abarcar toda la provincia y finalmente todo el país. Casi sin darnos cuenta, el grupo GJS que él había fundado se convirtió en un gigante empresarial con decenas de filiales. Él mismo se convirtió en una figura carismática en el sector, hasta el punto de recibir innumerables ofertas de entrevistas de los medios. Pero Javier era una persona cuya esencia no cambió en absoluto por mucho dinero que moviera. Elena, lo que de verdad queríamos no era un coche de lujo o una mansión. Verdad, me dijo una noche en que los resultados de la empresa batieron todos los récords. Siento que si empezamos a vivir a lo grande, solo porque tenemos dinero, perderemos de vista lo que es realmente importante. Para mí la mayor felicidad es tomar la sopa que tú preparas y vivir tranquilamente en esta vieja casa. El dinero que sobreusémoslo para ayudar a quienes de verdad lo necesitan. Asentí profundamente a sus palabras. Seguimos viviendo en la misma casa de madera que Javier construyó con tanto esfuerzo en su juventud. Cuidamos los muebles que hemos usado durante años y nuestro coche sigue siendo el mismo utilitario compacto. No le hemos contado a nadie del vecindario que Javier es el presidente de una gran empresa. Para ellos, es solo un señor amable que siempre está en casa trabajando de vez en cuando con el ordenador y que participa activamente en la limpieza de las zonas comunes y en las patrullas de vigilancia vecinal. La gente juzga a los demás por símbolos visibles: el coche que conducen, la ropa que visten, la casa en la que viven. Solo por el hecho de que todo eso sea modesto, dan por sentado que somos un matrimonio pobre. Isabel era precisamente una de esas personas dominadas por los valores superficiales de la sociedad. Oye, Elena, ¿me estás escuchando? La voz irritante de Isabel interrumpió mis pensamientos. Pinchaba con el tenedor los lujosos platos de cocina francesa que tenía delante mientras me miraba con aburrimiento. Perdona, estaba pensando en mis cosas. Por eso no soporto a los pobres. Un menú como este en un hotel de primera solo lo probarás una vez en la vida. Normal que estés tan nerviosa que ni notes el sabor. Isabel miró a su lacaya Marta y ambas soltaron una risa vulgar. Bueno, es normal. El marido de Elena es un simple autónomo, y autónomo es solo una forma elegante de decir que no tiene un trabajo fijo. No vive en un mundo completamente diferente al de mi marido, añadió Marta adulando a Isabel. Exacto. Mi marido Ignacio Torres es el presidente de Construcciones Torres, una de las constructoras más importantes de la zona.
Últimamente tiene tanto trabajo con varios proyectos de edificios nuevos que no para. De hecho, hoy mismo tiene una reunión crucial con un pez gordo de una gran empresa. Nuestra vida es tan glamurosa que no hay lugar para el aburrimiento. Isabel agitó la mano delante de mí, haciendo ostentación del enorme anillo de diamantes que brillaba en su dedo anular. Vaya qué bien. Pues que tenga cuidado con tanto trabajo. Mi respuesta deliberadamente serena pareció molestarla. Su tono se volvió más agresivo. ¿Qué pasa con esa actitud tan distante? No te da envidia, claro. Aunque te murieras de envidia con la vida que llevas, nunca podrías aspirar a un hombre de élite como el mío. Una vida miserable con un marido de 3 al cuarto en una casa vieja. ¡Qué pena me das! Me miraba con compasión, pero mi corazón no se inmutó. Porque el nombre de la empresa que mencionaba con tanto orgullo, Construcciones Torres, me resultaba muy familiar. Recordé lo que Javier me había comentado recientemente. Últimamente, una empresa local llamada Construcciones Torres insiste mucho en que quiere ser subcontratada para uno de nuestros nuevos edificios. Pero me ha llegado un informe que dice que su situación financiera es bastante dudosa. Esta tarde, tengo una reunión con su presidente para tomar la decisión final sobre si cancelamos el acuerdo o no. La reunión complicada de Javier era precisamente la que tenía con el marido de Isabel, Ignacio Torres. Ajena a todo esto, Isabel continuaba con sus alardes. Y esta reunión, para que lo sepas, la he conseguido a un precio de risa gracias a los contactos de mi marido. Alquilar un salón como este normalmente costaría cientos de miles de euros. Así que si estamos todos aquí es gracias a nosotros. Deberíais estar agradecidos. Sí, claro. Muchas gracias por organizar un sitio tan estupendo. Incliné la cabeza en silencio. Pero en ese momento la pequeña inquietud de antes volvió a surgir. ¿De verdad lo había conseguido tan barato por los contactos de su marido? El Gran Hotel Emperador era conocido por su estricta política de marca. Por muy presidente que fuera de una constructora local, me parecía improbable que le hicieran un descuento tan grande en un salón como este, solo por ser un subcontratista. Si la historia del precio de risa era una mentira, y si detrás de esta ostentosa reunión se ocultaba otro propósito, un mal presentimiento me recorrió la mente. Ese presentimiento era el preludio del terrible incidente que estaba a punto de ocurrir: la factura de 1 millón de euros. Cerca de la entrada del salón, la atmósfera se volvió de repente ajetreada. Varios empleados del hotel vestidos de traje entraban y salían apresuradamente. En el centro de todo, un hombre con un traje impecable, que parecía ser el director del hotel, observaba el salón con la mirada, buscando claramente algo o a alguien. Me pareció que su vista se detuvo un instante en mi mesa. Cerca de la entrada del salón, el personal del hotel se movía con agitación. En el centro, un hombre con un elegante traje negro, probablemente el director, recorría lentamente el amplio espacio con su afilada mirada. Me pareció que al pasar por mi mesa, su movimiento se detuvo un instante. «Oye, ¿has visto?», susurró Marta, la que estaba sentada a mi lado, dándole un codazo a Isabel. «El mismísimo director ha venido a supervisar el evento». «Qué pasada, Isa, el poder de tu marido llega hasta la cúpula de este hotel». Isabel, como si lo hubiera estado esperando, hinchó el pecho y suspiró de forma exagerada. «Por supuesto. Mi marido es uno de los mejores clientes de este hotel. Seguramente ha venido a asegurarse de que no haya ningún problema antes de su importante reunión de esta noche. Un hombre de primera recibe un trato de primera, ya ves», lo dijo mientras inclinaba su copa de vino y me lanzaba una mirada triunfal. Sin embargo, no me creí sus palabras. La mirada del director no era la de bienvenida a un cliente distinguido. Reflejaba una tensión extrema, como la de alguien que se enfrenta a una situación crucial en la que no puede permitirse el más mínimo fallo. Y había algo más, una especie de servilismo en su expresión. «Por cierto, Elena, qué callada estás», dijo Isabel, dejando la copa sobre la mesa y clavándome una mirada untuosa. «Siempre ha sido así. Sin opinión propia, siempre en un rincón de la clase con un libro. Por eso de mayor tienes una vida tan aburrida». «Isabel, estoy muy contenta con mi vida. Es tranquila, apacible, no podría pedir más felicidad». Mi respuesta, intentando evitar conflictos, hizo que su ceño se frunciera. «Contenta, eso no es más que resignación. Vivir en un pisucho o en una casa vieja, estirando el sueldo miserable de tu marido, corriendo a por las ofertas del supermercado.
Eso no puede ser la felicidad, deja ya de engañarte. No hay nada más patético que no reconocer tu propia miseria. Sus palabras intentaban herirme sin piedad. Varios de los presentes se unieron a ella lanzándome miradas de desprecio. ¿Por qué me tenía tanta manía? No recordaba haberle hecho nada malo en el instituto. Al contrario, yo siempre había estado a su sombra sin llamar la atención. Pero entonces recordé aquel incidente de hacía 30 años. En el último año de instituto en otoño, una época crucial para decidir nuestro futuro, nos obligaron a participar en un concurso de redacción externo. Isabel, que por aquel entonces ya presumía de que su padre era una figura importante en la ciudad, proclamaba a los cuatro vientos que ella estaba destinada a ser alguien especial. El tema de la redacción era mi futuro y mi contribución a la comunidad. Isabel presentó un texto en el que básicamente alardeaba de la empresa de su padre y de lo privilegiada que era. Estaba convencida de que ganaría el primer premio y lo pregonó antes, incluso de que se anunciaran los resultados. Pero no fue así. La redacción ganadora fue la mía. Yo simplemente había escrito con total sinceridad sobre mi experiencia cuidando a mi abuela enferma y sobre la dignidad del trabajo anónimo que sostiene la vida cotidiana de los demás. No usé palabras grandilocuentes, solo expresé mis sentimientos con honestidad. El día que leyeron mi redacción delante de todo el colegio, la cara de Isabel se puso roja de ira y humillación. Para ella, que la sosa de Elena, a la que tanto menospreciaba, le hubiera ganado en un terreno que consideraba suyo, fue insoportable. Las palabras de Elena llegan mucho más al corazón que un texto vacío basado en los méritos de un padre, fue el comentario que se le escapó al tutor y que destrozó el orgullo de Isabel. Desde entonces comenzaron sus ataques mezquinos contra mí. 30 años después, con ambas ya casadas, el rencor y el complejo de inferioridad que anidaban en su pecho no solo no habían desaparecido, sino que se habían magnificado. Pretendía saldar la humillación de entonces restregándome lo maravilloso que era su marido y lo lujosa que era su vida. «Oye, Isa, el móvil no para de sonarte», le dijo Marta señalando su mano. El smartphone de última generación de Isabel sobre la mesa vibraba insistentemente en modo silencio. «Ah, es verdad. Perdonad un momento». Isabel echó un vistazo a la pantalla y su rostro cuidadosamente maquillado se tensó de forma antinatural. La sonrisa de suficiencia de antes se desvaneció en un instante, reemplazada por una mueca de ansiedad y nerviosismo. «Voy a coger la llamada. Puede que sea algo importante del trabajo de mi marido. Empezad sin mí». Dicho esto, se levantó bruscamente haciendo ruido con la silla y se dirigió a la salida a toda prisa. Su espalda parecía tensa. ¿Qué será ser la mujer de un presidente de empresa? Debe de ser agotador con tantas urgencias, suspiró Marta con envidia. Pero a mí no se me iba de la cabeza la expresión de Isabel. No era la cara de una esposa contenta por recibir una llamada de trabajo. Era más bien la de alguien que teme la llamada de un cobrador de deudas. «Voy un momento al baño». Para confirmar mis sospechas, me levanté discretamente. No pretendía seguirla, pero al caminar hacia el vestíbulo, oí una voz ahogada procedente del oscuro descansillo de la escalera de emergencia. «Te digo que ahora no puedo». Era sin duda la voz de Isabel. Pero no era su tono afectado de siempre, era un tono agudo cargado de irritación. Me escondí instintivamente tras una columna. «El presidente del grupo GJS viene a este hotel esta noche, ¿verdad? Tú me dijiste que ibas a negociar con él en persona, por eso organicé la reunión aquí para reservar el espacio. Si el acuerdo se va al traste, nuestra empresa se va a quiebra. ¿Lo entiendes?» El corazón me dio un vuelco. Presidente del grupo GJS quiebra. Las palabras de Isabel encajaron en mi cabeza como las piezas de un puzzle. La empresa de su marido, Construcciones Torres, estaba al borde del abismo, y la verdadera razón por la que había organizado una reunión tan ostentosa en este hotel no era solo por aparentar. Era para crear una oportunidad de que su marido Ignacio se reuniera con el presidente del grupo GJS, y probablemente intentaba cubrir los enormes gastos del evento de alguna otra manera. Sí, ya lo sé. Ya he hablado con mis compañeros de clase para arreglarlo. Así que más te vale conseguir ese contrato como sea. Si el presidente Sánchez nos da la espalda, lo perderemos todo». La voz de Isabel sonaba casi temblorosa de miedo. Oí el sonido de la llamada al colgarse y volví sobre mis pasos. La pantalla de mi móvil se iluminó. Era un mensaje de Javier.
Elena, ¿qué tal la reunión? Lo mío se ha alargado un poco, pero ya casi termino. Avísame cuando acabes y voy a buscarte. Mirando sus amables palabras, sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Isabel y su marido estaban al borde del precipicio, y el presidente Sánchez, al que se aferraban desesperadamente, no era otro que mi Javier, el hombre que cada mañana se reía con el pelo revuelto a mi lado. Cuando volví al salón, Isabel ya estaba en su sitio. Bebía con sus compañeros como si nada hubiera pasado, con una sonrisa perfecta. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos se tornaron fríos y serpentinos. Anda, ya has vuelto. Has tardado, Pero no te preocupes. Aunque yo sea la protagonista, te guardaremos un sitio en la mesa de los segundones hasta el final. Isabel derramó deliberadamente un poco del vino tinto que le quedaba en la copa a mis pies. El líquido rojo se extendió lentamente por la alfombra. Bueno, empecemos con el plato fuerte de la noche. En el fondo de sus ojos una malicia oscura y turbia se agitaba. Cuando Isabel regresó a su asiento, la atmósfera de la mesa volvió a girar en torno a ella. La expresión de pánico que había mostrado durante la llamada había desaparecido como por arte de magia. Sin embargo, no se me escapó la tensión apenas perceptible bajo su maquillaje. Era la viva imagen de una reina que intenta aparentar fortaleza mientras su castillo se desmorona. Disculpad la espera. A mi marido le ha surgido una reunión de última hora con la dirección del hotel. De verdad, ser la esposa de un presidente no te deja ni un respiro. Isabel se abanicó teatralmente con la mano y apuró una copa de vino blanco. ¡Qué agobio, Isa! Pero eso demuestra la confianza que tienen en tu marido. No. El mío vuelve a casa a la misma hora todos los días y se sienta a ver la tele. ¡Qué envidia me das!, dijo Marta, deshaciéndose en halagos. El resto de los compañeros asintieron al unísono. Es verdad, viven en otro mundo. En sus miradas se reflejaba un intento desesperado por no contrariar a Isabel. Los 50 años son un punto de inflexión en la vida. La universidad de los hijos, la carrera del marido, los ahorros para la jubilación, el cuidado de los padres. Todos arrastran alguna preocupación o ansiedad. Por eso probablemente intentaban ganarse el favor de Isabel, la que parecía tener más éxito con la esperanza de obtener algún beneficio. Conseguir un contacto para la empresa de un marido, una recomendación, esa era la mezquindad que se traslucía detrás de las risas forzadas. Y por supuesto el blanco de sus frustraciones era yo, la que parecía tener menos. Por cierto, Elena, apenas has probado el vino. ¿Qué pasa, no te gustan los vinos caros?, me preguntó una de las seguidoras de Isabel con una falsa preocupación. No, no es eso. Es que no aguanto mucho el alcohol, así que prefiero ir despacio, respondí amablemente. Otra mujer desde otra mesa soltó una risita. Claro, no estarás acostumbrada a beber vinos de esta categoría. Si te emborrachas, a lo mejor tu marido se enfada. O peor, si se entera de que te estás dando este lujo. Igual te recorta la paga. Palabras malintencionadas envueltas en risas me llovían por todas partes. Me atacaban a mí para demostrar su lealtad a Isabel. Aquellos que un día compartieron aula y sueños conmigo, ahora atados por las cadenas de las apariencias y el estatus social, se enzarzaban en una patética guerra de egos. La escena me pareció triste y sobre todo absurda. Me limité a mirar mi copa y a guardar silencio. Al no responder, interpretaron que no sabía qué decir y sus miradas se volvieron aún más burlonas. El ambiente se heló y me sentí completamente aislada. Bueno, no seáis tan duras. Con Elena, dijo Isabel, dando una palmada para llamar la atención. En su rostro se dibujaba una sonrisa sádica. Ella también se esfuerza por salir adelante. Lo que pasa es que si eliges al hombre equivocado, te pasas la vida pagando las consecuencias. Para una mujer el matrimonio es como un segundo trabajo. Tu valor lo determina el hombre con el que te casas. Yo, como esposa del presidente de Construcciones Torres, he conseguido una vida sin estrecheces. Pero Elena, Isabel cortó la frase y negó con la cabeza con aire compasivo. Eligió una vida modesta con un marido soso y sin aspiraciones. Es lo que se ha buscado. Pero por lo menos hoy, por compasión entre compañeras, vamos a dejarle probar el lujo. «¡Qué grande eres, Isabel!», exclamó Marta aplaudiendo. Todos en la sala elogiaban a Isabel y me miraban a mí con desprecio. Parecía que en aquel enorme salón no tenía ni un solo aliado. En ese momento, mi smartphone vibró discretamente en mi bolsillo.
Lo saqué con disimulo y miré la pantalla. Era otro mensaje de Javier. Elena, ya he llegado al parking del hotel. No hay prisa, disfruta con calma. Te espero en el vestíbulo. El cariñoso mensaje de Javier derritió el hielo que se había formado en mi corazón. Él siempre protegía mi verdadero valor, mi verdadero refugio. Por eso la malicia que llenaba la sala no era más que un viento frío que pasaba de largo. Pero la crueldad de Isabel no había terminado. Llamó a un empleado del hotel que estaba en un rincón y le susurró algo al oído. El empleado pareció desconcertado al principio, pero tras la insistencia de Isabel, asintió a regañadientes y se retiró. ¿Qué estaría tramando? Una fría inquietud volvió a invadirme. Recordé la conversación de Isabel en la escalera de emergencia sobre la quiebra y el acuerdo con el grupo GJS. La empresa de su marido estaba sin duda en una situación crítica, y los gastos de esta reunión debían de ser astronómicos. Entonces una terrible hipótesis se formó en mi mente. ¿Y si Isabel no pensaba pagar los gastos de la reunión? ¿O si pensaba endosárselos a otra persona, y esa persona, como si sintiera mi mirada, Isabel, se giró de repente hacia mí? Una sonrisa malévola se dibujó en sus labios. Bueno, señoras y señores, ahora que hemos comido, demos comienzo al evento principal de la noche. Isabel levantó su copa como si fuera un micrófono y gritó. Las luces de la sala se atenuaron y un foco iluminó el escenario. Todas las miradas llenas de expectación se centraron en ella. Para este 30º aniversario, la organizadora os ha preparado una sorpresa muy especial. Pero antes me gustaría celebrar una pequeña ceremonia de agradecimiento al Gran Hotel Emperador por habernos cedido este maravilloso espacio. Isabel hizo una seña a un empleado que esperaba entre bastidores. El empleado trajo una bandeja de plata sobre la que reposaba un único documento. A distancia se veía claramente que era la factura del evento. La cuota de 300 euros por persona se ha pagado en la entrada. Pero veréis, al aplicar el plan más exclusivo del hotel, han surgido unos gastos adicionales imprevistos. La suma total asciende a 1.000.000 de euros. Un murmullo de sorpresa y desconcierto recorrió la sala. 1.000.000, nadie nos dijo nada, se oía decir. Isabel, con una sonrisa desafiante, levantó la factura con la punta de los dedos. Tranquilos todos. Este coste adicional lo asumirá íntegramente una persona muy responsable que se encuentra entre nosotros. ¿Verdad, Elena Sánchez? El foco se movió y me iluminó de lleno. Mis compañeros se giraron hacia mí, mudos de asombro. Elena, con tu marido de ingresos de miseria, tendrás la amabilidad de pagar este 1.000.000 de euros como agradecimiento por la cena de lujo que te acabas de dar. La voz burlona de Isabel resonó en el silencioso salón. La trampa estaba servida. El telón de la ejecución pública se acababa de alzar. La luz cegadora del foco me envolvía por completo. Cientos de miradas se clavaban en mí como agujas. Por toda la sala se oían cuchicheos y risas burlonas. ¿Qué está pasando? 1.000.000 de euros. De verdad, pretende que lo pague Elena, pero si su marido es un autónomo cualquiera, es imposible que tenga tanto dinero, ni una sola voz de compasión. Solo la curiosidad morbosa de quienes disfrutan de la desgracia ajena. Incluso aquellos que en el instituto habían sido mis amigos ahora apartaban la vista evitando cualquier implicación. En aquel enorme y lujoso salón estaba completamente sola. En el escenario, Isabel, micrófono en mano, sonreía satisfecha. Vaya, no os sorprendáis tanto. Elena siempre ha sido una orgullosa que nos miraba por encima del hombro. Seguro que por muy bajos que sean los ingresos de su marido, en el fondo se cree especial. Así que una cantidad como esta la pagará encantada. ¿A que sí? Marta, su lacaya, la secundó de inmediato. Claro, Elena, hace un momento ibas diciendo que estabas muy satisfecha con tu vida. Si es así, pagar los extras del plan más lujoso del hotel no será nada para ti. ¿O es que era todo mentira? ¿En realidad vivís tan mal que no tenéis ni para comer? A partir de ahí, los insultos se intensificaron. ¡Qué falsedad, siempre aparentando lo que no es! Si no puedes pagarlo, no deberías haber venido a una reunión en un hotel como este. ¡Qué vergüenza para Isabel, la organizadora eres! La peor compañera. Una tormenta de acusaciones cayó sobre mí. Pero yo me limité a mirar la factura de 1.000.000 de euros que tenía delante. ¿Por qué los gastos adicionales ascendían a tanto, incluso sumando el alquiler del salón y los extras de la cena?
para el número de personas que éramos, la cifra era desproporcionada. Recordé la conversación de Isabel en la escalera de emergencia. Si el acuerdo se va al traste, nuestra empresa se va a la quiebra. Ya he hablado con mis compañeros para arreglarlo. Entonces lo entendí. Isabel, con la empresa de su marido, al borde del colapso, estaba usando la reunión como tapadera para endosarme sus deudas personales y los impagos del hotel. Aprovechando su posición de organizadora, había falsificado la factura o había incluido los gastos de una suite privada y otras consumiciones personales como si fueran parte del evento, con la intención de que yo lo pagara todo. Al verme en silencio mirando la factura, Isabel debió de pensar que estaba paralizada por el miedo. Bajó del escenario y se acercó a mi mesa haciendo resonar sus tacones. «¿Qué pasa, Elena? ¿Te has quedado muda? ¿O es que de verdad no puedes pagarlo?», me espetó acercando sus dedos enjollados a mi cara. Con un marido con ingresos de miseria, 1.000.000 de euros es una cantidad que no reuniríais ni en toda una vida, ¿verdad? ¡Qué lástima! Pero el mundo de los adultos es cruel. Si no puedes pagar, tendrás que demostrar tu arrepentimiento de otra manera. ¿De otra manera?, pregunté en voz baja. Isabel sonrió triunfante. Sí, arrodíllate aquí delante de todos y súplica llorando. Soy una pobre desgraciada y mi marido es un inútil. Por favor, Isabel, ten piedad de mí. Si lo haces, tal vez con mi gran corazón te adelante algo del dinero. Una carcajada atronadora estalló en la sala. Las miradas de mis antiguos compañeros ya no eran las de iguales, sino las de espectadores en un coliseo, esperando ver cómo la presa era devorada por las fieras. ¿Cómo era posible que personas que un día fueron inocentes se hubieran vuelto tan retorcidas y crueles con el paso de los años? Una mezcla de tristeza y una ira silenciosa comenzó a bullir en mi interior. Mi marido Javier no tenía ingresos de miseria. Al contrario, era el máximo responsable del grupo empresarial al que pertenecía este mismo hotel. Si quisiera, podría comprar el hotel entero o llevar a la quiebra la empresa del marido de Isabel mañana mismo con solo chasquear los dedos. Pero Javier nunca haría alarde de su poder. Era el hombre que cada mañana se reía con el pelo revuelto y que comía feliz la humilde tortilla de patatas que yo le preparaba. Era el hombre que usaba su inmensa fortuna no para lujos, sino para ayudar a quienes de verdad lo necesitaban y para cuidar de sus empleados. Y a ese hombre, a mi marido cálido, noble y honesto, estas mujeres lo habían llamado inútil. Insultar a mi marido era algo que no podía perdonar. Sentí la vibración continua de mi móvil en el bolsillo. Javier me estaba llamando. Estaría en el vestíbulo preocupado por mí. Respiré hondo, calmé la tormenta que se agitaba en mi interior y me armé de una frialdad glacial. Gritar o llorar ahora sería caer en la trampa de Isabel. Tenía que poner fin a esta farsa con inteligencia, determinación y la fuerza aplastante de la verdad. Estaba decidida. Isabel, mi voz sonó sorprendentemente clara y resonó por todo el salón. El murmullo cesó de inmediato. «¿Qué? ¿Ya te has decidido a arrodillarte?», preguntó ella, arqueando una ceja con sorna. «No. En cuanto a esta factura de 1.000.000 de euros, no pienso pagarla». Mi rotunda negativa hizo que su rostro se contrajera en una mueca de desagrado. «¿Qué dices? ¿Pretendes irte sin pagar después de haber cenado?» «No, no me refiero a eso. Digo que no la pagaré porque el contenido de esta factura no se corresponde con los gastos reales de la reunión». Mis palabras cambiaron por completo el ambiente. Un murmullo de inquietud se extendió entre los asistentes. «¿Pero qué dices?» «No inventes», exclamó Isabel con la voz ligeramente temblorosa. En su rostro, por un instante, vi un atisbo de pánico que no pudo ocultar. «Esta factura, aunque tiene el membrete del hotel, no detalla los conceptos. Me parece muy extraño que un hotel de esta categoría emita una factura tan poco profesional». Saqué mi móvil del bolso. «Así que voy a llamar a mi marido para que lo verifique. Él podrá saber con exactitud la situación de este hotel». «Ja, ja, ja. ¿Qué dices?», Isabel soltó una carcajada histérica. «Tu marido, un autónomo de 3 al cuarto, va a verificar algo en el Gran Hotel Emperador. No me hagas reír. Es solo una excusa barata. Arrodíllate de una vez». Mis compañeros, arrastrados por su risa, volvieron a burlarse de mí. «Deja de negar la realidad. ¿Qué va a solucionar llamando a su marido?», gritaban. Soportando sus burlas, toqué la pantalla de mi móvil. «Contacto Javier». El tono de llamada sonó sereno pero firme.
Esa noche yo sabía mejor que nadie, en esa sala, que mi marido Javier tenía en sus manos el destino de todo el Gran Hotel Emperador. Y sabía que el castillo de naipes de la esposa de presidente, en el que ellos tanto creían, estaba a punto de desmoronarse con una sola palabra de mi marido. Sí, Elena, ¿qué pasa? La voz que salió del altavoz era la de siempre, la de mi marido, tranquila y afable. Al oírla, Isabel soltó una risita y se encogió de hombros de forma exagerada. Vaya, vaya, de verdad que le ha llamado. Y en altavoz para que todos lo oigamos. ¿Qué pretendes llorarle a tu maridito para que te saque del apuro? Sus palabras provocaron una nueva carcajada general. ¡Qué patética! Con 50 años y no sabe resolver sus propios problemas. Pobre hombre interrumpiéndole el trabajo, aunque siendo autónomo seguro que no tiene mucho que hacer. Ignorando el ruido, hablé al teléfono con calma. Cariño, ¿puedes hablar ahora? Claro, sin problema. Justo estaba caminando hacia el vestíbulo. Ha pasado algo, te noto rara en la voz. La preocupación en su tono me reconfortó. Con esa calidez, dándome fuerzas, expuse los hechos con claridad. Pues verás, la organizadora Isabel Torres me ha presentado una factura de 1.000.000 de euros por gastos adicionales. Es una factura sin desglosar, y como me he negado a pagarla, están diciendo delante de todos que es porque mi marido tiene ingresos bajos y que si no pago, debo arrodillarme y suplicar. Mientras hablaba, el salón se quedó en silencio. Nadie esperaba que fuera a contarle a mi marido con tanto detalle la humillación a la que me estaban sometiendo. Al otro lado de la línea se hizo un silencio tenso. La respiración tranquila de Javier pareció detenerse por un instante. Y entonces la voz que salió del altavoz era fría, dura y pesada como el acero. Entiendo. Así que es la esposa de Ignacio Torres, el de Construcciones Torres. Con que se atreven a insultar a mi mujer de esa manera y a intentar estafarla usando el nombre del hotel, esa no era la voz de mi Javier. Era la voz del fundador del grupo GJS, el líder que comandaba a miles de empleados y que había sobrevivido en el despiadado mundo de los negocios. Era la voz del verdadero presidente. El poder que emanaba de su tono silenció las risas de los que estaban cerca de mí. Sus rostros se crisparon como si sintieran un miedo instintivo. Elena, no te muevas de ahí. Dame 3 minutos. Voy a solucionarlo todo. No tienes por qué soportar esta situación ni un segundo más. De acuerdo. Aquí te espero. La llamada se cortó. ¿Qué ha sido eso? Una actuación, dijo Isabel con la voz forzadamente alta. Unas gotas de sudor perlaban su frente. Pero una vez lanzada, no podía echarse atrás. Un simple autónomo dándoselas de importante. Solucionarlo en 3 minutos. ¿Qué va a solucionar? Llamar a la policía, pues que la llame la que acabará detenida por Simpa serás tú. Marta y las demás se unieron al coro. Eso, no intentes asustarnos, o pagas el 1.000.000 de euros o te arrodillas. El ambiente volvía a caldearse en mi contra, cuando de repente un sonido electrónico agudo y claro sonó en la entrada del salón. Era el móvil del director del hotel, el que no nos quitaba ojo. El director sacó el teléfono con aire de fastidio, pero al ver el nombre en la pantalla, se quedó petrificado. Su rostro palideció al instante. Parecía que había visto un fantasma. Sus ojos se abrieron como platos y sus labios temblaban. Se puso en pie firme como un soldado y contestó la llamada con manos temblorosas. Sí, dígame. Ah, sí. Señor presidente Sánchez, a su disposición. Las palabras presidente Sánchez lo cambiaron todo. En mi mente, las piezas encajaron. El Gran Hotel Emperador era propiedad directa del grupo GJS, y para el director que temblaba frente a mí, Javier no era solo una figura inalcanzable, era el hombre que podía despedirlo en un abrir y cerrar de ojos. Sí. Ahora mismo me encuentro en el gran salón del 3er piso. Sí. Aquí se está celebrando una reunión de antiguos alumnos. La voz del director era un gallo. Su rostro, escuchando las órdenes del otro lado, pasó de blanco a un tono cerúleo. ¿Cómo? ¿Que la esposa del presidente Sánchez se encuentra en este mismo salón y que está siendo víctima de una extorsión y de insultos? Sus ojos desorbitados recorrieron la sala frenéticamente. Y entonces su mirada se clavó en mí sentada sola bajo el foco. Un sudor torrencial brotó de su frente y cayó al suelo. En ese instante comprendió el abismo en el que se encontraba. Sí, señor. Lo compruebo de inmediato.
Le pido mis más sinceras disculpas. Ha sido una negligencia imperdonable. Ahora mismo, guardó el teléfono de cualquier manera y corrió hacia mí como si le fuera la vida en ello. Isabel, malinterpretando por completo la situación, creyó que el director venía a ayudarla. Ya lo ves, Elena. El director viene a poner orden. Director, llega usted en el momento oportuno. Eche a esta caradura de aquí. Se niega a pagar y encima amenaza con llamar a su marido. Es una vergüenza para el hotel. Isabel sonreía triunfante, abriendo los brazos para recibirlo. Pero el director pasó por su lado como si no existiera. Se detuvo frente a mi mesa y se inclinó tan profundamente que casi tocaba el suelo con la frente. Señora Sánchez, le pido 1000 perdones. Ha sido un error imperdonable. Su voz temblorosa resonó en el salón. El ruido se extinguió de golpe. La sonrisa de Isabel se congeló en su rostro. La boca de Marta se quedó abierta. El resto de los compañeros, sin entender nada, se quedaron de pie petrificados. En medio del silencio, el director continuó con la voz entrecortada por las lágrimas. Debido a la negligencia y a la falta de formación de nuestro personal, le hemos causado a usted, la esposa de nuestro presidente, una ofensa y un sufrimiento incalculables. Le ruego por favor que nos disculpe. La esposa del presidente, un susurro seco escapó de los labios de Isabel. En sus ojos, la confusión y un terror creciente comenzaban a extenderse. El verdadero telón de fondo de la historia estaba a punto de ser revelado. La esposa del presidente. Eso es imposible. Es un error. La voz de Isabel, casi un grito, resonó en el silencioso salón. Su rostro estaba desencajado y miraba al director con los ojos desorbitados. Director, le están engañando. El marido de Elena Sánchez es un simple autónomo, un hombre que va por ahí con ropa vieja y en bicicleta. Es imposible que sea el presidente de este hotel. Isabel, fuera de sí, agarró al director por los hombros y lo zarandeó. Pero él se la quitó de encima con un gesto gélido. Su mirada, antes servil, era ahora de hielo. Silencio, no permitiré que insulte más al presidente del grupo GJS, nuestro grupo matriz, el señor Javier Sánchez, ni a su esposa. Este hotel es una de las joyas del imperio que el señor Sánchez construyó desde cero. ¿Cree que no reconocería a mi propio jefe? La fulminante declaración del director silenció a Isabel. El ambiente se volvió aún más gélido. Mis compañeros se miraban entre sí sin palabras. El presidente del grupo GJS, el de esa empresa que todo el mundo conoce, el marido de Elena. Los cuchicheos habían cambiado de bando. Aquellos que me habían menospreciado por tener un marido pobre ahora me miraban con terror. Marta, la principal aduladora de Isabel, estaba tan pálida que parecía a punto de desmayarse. No puede ser. Es una pesadilla, balbuceó Isabel, retrocediendo hasta chocar con una mesa. El orgullo de esposa de presidente, que con tanto esmero había construido, se desmoronaba con estrépito. En ese momento la pesada puerta del salón se abrió de golpe. Isabel. ¿Dónde está Isabel? Apareció un hombre jadeante con la frente perlada de sudor. Llevaba un traje caro pero arrugado. Era el marido de Isabel, Ignacio Torres, presidente de Construcciones Torres. Ignacio, ¿qué haces aquí? ¿No estabas en una reunión importante en una de las suites?, preguntó Isabel sorprendida. Ignacio se acercó a grandes zancadas y la agarró por los hombros. ¿Qué reunión ni qué nada? Me ha llamado el contacto. Dice que el presidente del grupo GJS está aquí en el hotel y que ha venido para tomar la decisión final sobre nuestro crédito y el contrato de subcontratación. Su voz era un manojo de nervios. Por favor, Isabel, usa tus contactos, haz lo que sea, pero consígueme una reunión con él. Tengo que arrodillarme si hace falta para conseguir ese contrato. Si no, la empresa está acabada. Mañana mismo entramos en quiebra. La cruda realidad que salió de la boca de Ignacio dejó a todos sin aliento. Construcciones Torres en quiebra. No era su vida glamurosa y sin aburrimiento. La fachada que Isabel había construido con tanto esmero acababa de ser demolida por su propio marido de la peor manera posible. Isabel, roja de vergüenza y miedo, temblaba. Ignacio, cállate. Todo el mundo nos está mirando. Me da igual que nos miren. Nos jugamos la empresa. Oiga, director, usted sabrá dónde está el presidente Sánchez. Dígamelo, por favor. Ignacio se aferró al director.
Este lo miró con profundo desprecio y luego lentamente me señaló a mí. Señor Torres, el presidente Sánchez, al que busca con tanto ahínco, estaba hasta hace un momento hablando por teléfono directamente con la señora Elena aquí presente. ¿Qué? Ignacio se quedó paralizado, giró la cabeza lentamente y siguió la dirección que indicaba el dedo del director. Su mirada se encontró con la mía. La señora Elena, la esposa del presidente, no puede ser. Sus ojos se abrieron llenos de incredulidad. Como hombre de negocios era imposible que no conociera la estructura del grupo GJS o a su fundador. Pero la vida privada del presidente estaba rigurosamente protegida y probablemente no conocía mi rostro. Sin embargo, el apellido Sánchez y la actitud del director le hicieron comprender la verdad en un instante. Usted es la esposa del presidente Sánchez, su voz temblaba. Ignacio, ¿qué dices? Esta es solo Elena, la sosa del instituto. Cállate, estúpida. Ignacio interrumpió a Isabel con una bofetada que resonó en todo el salón. Isabel cayó al suelo. ¿Has sido tú la que ha ofendido a la esposa del presidente? Contesta. ¿Qué has hecho? Ignacio fuera de sí le gritaba. Isabel entre sollozos solo podía fulminarme con la mirada. Yo observaba la escena con frialdad. La traición, la culpa mutua. Este era el patético final de un matrimonio basado en las apariencias. Señor Torres e Isabel, sé perfectamente lo que tramabais con esta reunión. Mis palabras hicieron que ambos se tensaran. La factura de 1 millón de euros. No es de este hotel, ¿verdad, Isabel? Intentaste colar tus compras personales y los gastos de representación de tu marido como si fueran de la reunión para que yo lo pagara todo. Un nuevo murmullo recorrió la sala. Compras personales. Nuestro dinero. Las miradas acusadoras de mis compañeros se centraron en Isabel. No, no tienes pruebas, gritó ella, pero su voz temblaba. Sí que las hay, dijo el director con voz gélida. Manipuló su tablet y mostró un documento en la pantalla. Señora Isabel Torres, tenemos un registro en el sistema de sus compras de hoy en la boutique del hotel, así como de los gastos de la suite y del vino de alta gama consumido por el señor Torres en la sala de reuniones. También consta su orden a un empleado joven para que lo sumara todo como gastos adicionales de la reunión. Esto es un claro delito de estafa. La acusación del director fue el golpe de gracia. Isabel en el suelo se quedó sin palabras boqueando. Ignacio se derrumbó de rodillas temblando, pero su desesperación no había terminado. Se oyeron pasos acercándose desde fuera del salón. Pasos lentos pero firmes que venían a barrer toda la maldad de aquella sala. Mi teléfono vibró suavemente. Elena, ya estoy en la puerta. Mentira. Es todo mentira. No lo admito. Isabel, desenmascarada por la acusación del director, gritaba como una loca. Se revolvía en el suelo arañándose el pelo y mirándome con los ojos inyectados en sangre. Elena, has conspirado con el director para hundirme. Tú, una mujer insignificante intentando robarme todo lo que tengo. No te lo perdonaré. Jamás. Mientras sus gritos resonaban, la situación de su marido Ignacio era aún más lamentable. Estaba de rodillas temblando con la frente casi pegada a la alfombra, pero en medio de su desesperación, un brillo extraño apareció en sus ojos. Era la obstinación de alguien que al saberse perdido se aferra a un último y sucio recurso. Ignacio se levantó lentamente y se acercó a mí. El miedo había desaparecido de su rostro, reemplazado por una expresión demencial. Cierto, si tú eres la esposa del presidente del grupo GJS, esto lo hace más fácil, dijo con voz baja y rota. Oye, Elena Sánchez, llama ahora mismo a tu marido y dile que firme este contrato de colaboración con Construcciones Torres y que nos transfiera 3 millones de euros para evitar la quiebra. Ignacio sacó un fajo de papeles arrugados del bolsillo interior de su chaqueta y los tiró sobre la mesa. Ignacio, ¿qué estás diciendo? Tú cállate. No tenemos nada que perder. Mañana la empresa se irá a la quiebra y tendremos que largarnos de esta ciudad. Pero si tu marido nos ayuda, todo se soluciona. Eres la esposa del presidente, no algún poder tendrás. Su descarada exigencia me dejó atónita. En lugar de reflexionar sobre las causas de la ruina de su empresa, pretendía extorsionar a otros. Esta era la verdadera cara de este matrimonio. Me niego.
La empresa de mi marido no colabora con compañías que recurren a la extorsión y carecen de integridad. Mi firme negativa hizo que su rostro se contorsionara de ira. ¿Qué hace? ¿Que te niegas? No me jodas. De repente me agarró del brazo con fuerza. El dolor me hizo estremecer. Señora Sánchez, ¡qué insolencia! Suéltela, gritó el director intentando intervenir. Apártese. Esto es un asunto de familia. Oye, Elena, más te vale hacer lo que te digo. Si no, no respondo de lo que les pueda pasar a tus padres. Sentí como si un témpano de hielo me atravesara el corazón. Mis padres. Sí. La casa de tus padres está justo al lado de un terreno que gestiona mi empresa. Si quebramos ese terreno se subastará y puede caer en manos de la peor gente. Y entonces se acabó la jubilación tranquila para tus padres. Y no solo eso, voy a esparcir por internet todos los rumores vergonzosos de tu época de estudiante. Un escándalo sobre el pasado de la esposa del presidente seguro que afecta a las acciones de la empresa de tu maridito. Sus palabras ya no eran las de un empresario, sino las de un vulgar chantajista. Isabel, en el suelo, recuperó una sonrisa cruel al oírlo. Eso es, Elena. Si no abandonas esa actitud arrogante, arruinaremos a tus padres también. 3 millones de euros, para tu marido eso es calderilla. Tanto te cuesta ayudar a un compañero de clase. ¿A que sí, chicos? Isabel buscó el apoyo de los demás. Y extrañamente el ambiente volvió a cambiar. Los que hasta hace un momento estaban aterrorizados, ahora arrastrados por la retorcida lógica de los ricos deben ayudar, empezaban a secundarla. Es verdad, para el presidente del grupo GJS unos millones no son nada. Si un compañero está en apuros podría ayudar un poco. No, Elena, no seas tan inflexible. Los ricos tenéis una responsabilidad social. Comenzaron a llover comentarios irresponsables. A salvo de cualquier consecuencia intentaban convertirme en la mala de la película. Se traslucía una envidia superficial, la idea de que los que tienen deben compartir con los que no. ¿Lo oyes, Elena? Todos piensan que eres una egoísta. Firma de una vez y protegeremos el terreno de tus padres. Vamos, llama a tu marido. Ignacio apretó aún más mi brazo e intentó arrebatarme el móvil. Suélteme. Intenté resistirme. En ese preciso instante, un sonido de pasos lentos pero increíblemente firmes resonó desde la entrada del salón. No eran unos pasos cualquiera. Tenían una presencia que dominó el ambiente al instante. La mano de Ignacio se detuvo en seco. La sonrisa de Isabel se desvaneció. Todos se giraron hacia la entrada. Allí de pie había un hombre. Vestía un impecable traje hecho a medida y su porte era de una elegancia y autoridad imponentes. Su pelo estaba perfectamente peinado. No quedaba ni rastro del Javier de pijama de forro polar y pelo revuelto. Era el verdadero Javier Sánchez, el líder absoluto que dirigía uno de los grupos empresariales más importantes de España. Detrás de él, varios hombres de traje negro de aspecto robusto esperaban en silencio. Eran sus guardaespaldas. Javier recorrió el salón con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, un atisbo de tristeza y una ira profunda asomaron en su expresión. «No toques a mi mujer con tus sucias manos». La voz de Javier, baja pero resonante, hizo temblar la sala. Con esa sola frase, Ignacio soltó mi brazo como si hubiera recibido una descarga eléctrica y retrocedió. «Señor presidente Sánchez». El rostro de Ignacio era de un color ceniciento. La locura y la maldad del acorralado se habían desvanecido. Frente al verdadero rey, su patética bravuconería no era más que un débil gruñido. La hora del juicio final había llegado. La voz grave y gélida de Javier resonó en el silencioso salón. Su sola presencia parecía haber bajado la temperatura varios grados. Ignacio, tras soltarme el brazo como si se hubiera quemado, retrocedió varios pasos. Su rostro era de un color ceniciento y gruesas gotas de sudor caían de su frente a la alfombra. Señor presidente Sánchez, ¿qué hace usted aquí? Su voz temblaba de terror. No quedaba ni rastro de su anterior bravuconería. Ahora parecía una presa indefensa ante un depredador. Javier ignoró su pregunta. Se acercó a mí con paso lento y me miró directamente a los ojos. En su mirada brillaba la misma calidez que veía cada día en casa. «Elena, ¿estás bien? Siento mucho haberte hecho pasar por este mal trago». «Estoy bien, cariño. No te preocupes». Ver su rostro me tranquilizó al instante. Toda mi ansiedad se desvaneció.
Pero entonces la mirada de Javier se posó en mi muñeca derecha. La zona que Ignacio había apretado con fuerza estaba enrojecida e hinchada. Javier la observó en silencio y luego se giró lentamente hacia Ignacio. En ese instante, toda calidez desapareció de sus ojos. Eran los ojos del implacable líder empresarial, del verdadero Javier Sánchez. Ignacio Torres e Isabel Torres. La voz de Javier era serena. No gritaba, no se enfadaba, pero la ira contenida en su calma era inmensa. Habéis amenazado a mi mujer. Y no solo eso, habéis intentado usar a sus padres como rehenes. Dijiste, Ignacio, que si Construcciones Torres quebraba a sus padres, perderían la paz en su jubilación. No. Bueno, eso fue un desliz. Lo dije sin pensar, tartamudeó Ignacio, agitando las manos. Javier lo interrumpió implacable. No hay nada de qué preocuparse. Sus palabras dejaron a Ignacio y a Isabel atónitos. ¿A qué se refiere? Me refiero al terreno adyacente a la casa de los padres de mi mujer. Crees que todavía tenéis los derechos de desarrollo de esa parcela, pero estás muy equivocado. La sociedad Pantalla que poseía ese terreno fue adquirida íntegramente por una de mis filiales hace 3 años. Que un grito de desesperación escapó de la boca de Ignacio. Desde que me casé con Elena, juré proteger a su familia por encima de todo. He estado vigilando de cerca cualquier movimiento en los terrenos circundantes para asegurar que sus padres pudieran vivir allí en paz toda su vida. Hace 3 años, cuando vuestra empresa empezó a tener problemas y vi que intentabais hipotecar ese terreno, lo compré todo a través de una empresa fantasma. El verdadero propietario de esa parcela soy yo. Os pase lo que os pase a vosotros los padres de mi mujer, no correrán el más mínimo peligro. Las palabras de Javier eran un escudo indestructible. Me emocionó saber que sin que yo lo supiera, había estado protegiendo a mis padres desde hacía tanto tiempo. A pesar de su inmenso poder, nunca me lo había dicho para presumir. Solo había velado por mi felicidad en silencio. Entonces, nuestro proyecto, exacto, vuestro proyecto estaba desde el principio en la palma de mi mano. Sabía perfectamente que vuestra situación financiera era insostenible y que presionabais ilegalmente a vuestros subcontratistas. La decisión final de cancelar cualquier acuerdo con vuestra empresa tomada esta misma tarde en la junta directiva la tomé yo. La sentencia de Javier cortó de raíz la última esperanza a la que Ignacio se aferraba. Este cayó de rodillas y se desplomó en el suelo. No, no puede ser. Entonces de verdad estamos acabados. Su desesperación se contagió al ambiente. Isabel, que seguía en el suelo, me miró con un último resquicio de desafío. Elena, tú lo sabías todo desde el principio, ¿verdad? Te reías por dentro mientras yo presumía. ¡Qué mujer tan retorcida! Tú me has tendido una trampa, chilló señalándome. Negué con la cabeza. No, Isabel, no te he tendido ninguna trampa. Solo he escuchado tus palabras en silencio. Pero desde que recibí la invitación, algo me pareció extraño. Saqué una pequeña agenda de mi bolso. Llevo una vida discreta, pero eso no significa que no me entere de las cosas. Sé que últimamente publicabas constantemente fotos de artículos de lujo y de la empresa en tus redes sociales. Y también sé que al mismo tiempo corrían rumores en tu comunidad de vecinos y entre las madres del colegio sobre una malversación de fondos. Lo he ido anotando todo. Un murmullo recorrió la sala. Malversación, Isabel hizo eso. Tu vida de lujos no salía de los beneficios de la empresa de tu marido. Era solo una fachada para aparentar, para huir del miedo a la quiebra. Y cuando ya no pudiste pagar, organizaste esta reunión para engañarme y estafarme 1 millón de euros. La miré directamente a los ojos, exponiendo la verdad palabra por palabra. Si me menospreciabas y me herías para mantener tu orgullo, era porque en el fondo tenías pánico de tu propia vida vacía. Mis palabras la alcanzaron en lo más profundo de su ser. Isabel se quedó sin habla, temblando y llorando desconsoladamente. En ese momento la actitud de mis compañeros cambió radicalmente. Elena, yo desde el principio sospeché que Isabel tramaba algo. Sí, nosotras solo le seguíamos la corriente por miedo. Elena, perdona por lo que te dijimos antes. No sabíamos nada. Aquellos que me habían humillado y exigido que me arrodillara ahora, se arrastraban intentando ganarse mi favor. Me limité a mirarlos con frialdad. Eran tan patéticos como Isabel, esclavos del poder visible. Javier me rodeó los hombros con un brazo.
Elena, no tenemos por qué seguir aquí. Vámonos. Sí, vámonos. Cuando nos disponíamos a salir, Javier hizo un gesto a su asistente. Ocúpate del asunto de los Torres y de todos los que han participado en esta estafa. Pásalo todo a nuestro departamento legal. Que se tomen medidas contra todos sin excepción. Sus palabras sembraron la desesperación definitiva en la sala, pero la historia no había terminado. Javier aún guardaba un último as en la manga. La frase de Javier, medidas legales, resonó con frialdad en el silencioso salón. Ignacio seguía en el suelo temblando. A su lado Isabel nos miraba con incredulidad. Cualquiera habría pensado que la partida había terminado, pero la codicia humana y la obstinación a veces desafían toda lógica. Ignacio levantó la cabeza. Un brillo inquietante había regresado a sus ojos. Se sacudió el polvo de las rodillas, se levantó y esbozó una sonrisa torcida. Vaya, vaya, señor presidente. Un pez gordo como usted amenazando a la gente pequeña. ¡Qué valiente! Su tono antes temeroso se había vuelto extrañamente desafiante. Isabel, al darse cuenta de algo, recuperó su habitual arrogancia. Exacto. Nosotros no hemos hecho nada malo. Los humillados y avergonzados aquí somos nosotros. El repentino cambio de actitud desconcertó a todos. Ignacio sacó su móvil y se lo puso a Javier delante de la cara. Señor presidente, usted será muy poderoso, pero en este mundo hay leyes. Ni siquiera el jefe de un gran conglomerado puede violar los derechos de un individuo. Sonreía con suficiencia mientras tocaba la pantalla. He grabado toda esta conversación. Cómo ha presionado para cancelar el contrato con mi empresa y cómo me ha amenazado con llevarme a la quiebra delante de todos. Eso, señor mío, se llama abuso de posición dominante y competencia desleal. Además, sus guardaespaldas me han coaccionado. Si llevo esto a la policía y a los medios, ¿qué cree que pasará? Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Lo ha grabado, pues, visto así. Parece que una gran empresa está aplastando a una pequeña. Si sale en las noticias, las acciones del grupo GJS podrían caer. Los irresponsables de mis compañeros volvían a cambiar de bando. Ignacio, envalentonado, continuó. Señor presidente, si quiere proteger su reputación, la solución es fácil. Conceda ahora mismo el crédito de 3 millones de euros a mi empresa y firme el contrato de subcontratación. Despida a este director y emita una disculpa pública por las ofensas de esta noche. Si lo hace, me llevaré esta grabación a la tumba. ¿Qué me dice? No es un maltrato. Estaba convencido de que había dado la vuelta a la tortilla. Isabel se plantó delante de mí hinchando el pecho. ¿Has oído, Elena? Por muy poderoso que sea tu marido, no puede contra la opinión pública. Presidente de multinacional amenaza y arruina a un ciudadano en una reunión de antiguos alumnos. Es un titular perfecto. Tu único orgullo en esta vida de miseria, el de ser esposa de presidente, se irá al traste mañana mismo. Ja, 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 qué irónico. Su risa vulgar volvió a llenar la sala. Elena, ¿qué vas a hacer? A lo mejor es mejor que paguéis y lleguéis a un acuerdo, me susurraban ahora fingiendo preocupación. Javier miraba el móvil de Ignacio en silencio. En su rostro no había ni rastro de la ansiedad o la ira que Ignacio esperaba. Solo una calma glacial. Ignacio Torres, ¿de verdad crees que has ganado? La voz de Javier era increíblemente serena. Por supuesto, cualquier rico, por mucho dinero que tenga, está acabado si pierde su reputación. Su empresa cotiza en bolsa. ¿No cree que los accionistas van a pasar por alto un escándalo así?, se burló Ignacio. Entiendo. La opinión pública. Ciertamente es algo a tener en cuenta. Pero cometes un error fundamental. Javier se giró hacia mí y me sonrió con ternura. No os estáis enfrentando solo a mí. No tenéis ni idea de la fuerza de la mujer que tengo a mi lado. Elena, fuerte, pero si es una mujer insignificante, resopló Isabel. Pero yo en ese momento saqué de nuevo mi móvil y mostré la pantalla a todos. Señor Torres e Isabel, ya contaba con que intentaríais chantajearnos con esa grabación. El rostro de Ignacio perdió un ápice de su seguridad. ¿Qué dices? Cuando llamé a mi marido antes, no puse el altavoz solo porque Isabel me lo pidiera. Desde ese instante he estado retransmitiendo todo el audio y el video de esta sala a otro lugar. Manipulé la pantalla y apareció una ventana de chat con el productor de un conocido programa de noticias. Mi familia tenía una pequeña librería.
Por allí pasaban clientes de todo tipo. Una de mis mejores amigas del instituto es ahora jefa de informativos en una cadena de televisión. Seguimos en contacto y nos ponemos al día a menudo. Sonreí. Cuando le conté que venía a esta reunión, ya me había advertido de los rumores sobre los problemas financieros de Construcciones Torres y el extraño comportamiento de la esposa del presidente. Por si acaso, compartió conmigo un sistema para retransmitir en tiempo real. Miré a Ignacio a los ojos. Así que todo lo que ha ocurrido hace un momento, cuando me ha agarrado amenazado a mis padres y exigido el dinero, está perfectamente guardado como prueba en los servidores de la cadena de televisión. ¿Quién de los dos está abusando de su posición dominante? En ese instante el móvil de Ignacio se le cayó de las manos y se estrelló contra el suelo. Su rostro se volvió de un blanco cerúleo. La última carta que creía tener, la de la victoria, se había desvanecido entre mis dedos. «No, eso es mentira», gritó Isabel fuera de sí, pero su voz ya temblaba de pánico. Aún no lo sabían. La verdadera carta ganadora que yo guardaba no era solo esa. La verdadera pesadilla para ellos no había hecho más que empezar. «No, no puede estar retransmitiéndose. Es mentira. Tiene que ser mentira». Isabel gritaba fuera de sí tirándose del pelo. Pero sus gritos se perdían en el aire gélido del salón. En la pantalla de mi móvil se veía el logotipo del programa de noticias y la señal en directo de lo que estaba ocurriendo. El audio con las amenazas de Ignacio se había grabado con una claridad impecable. Ignacio en el suelo se miraba las manos como si no diera crédito. Yo solo quería salvar mi empresa. Señor presidente, por favor, a la policía no. Se arrastró intentando aferrarse a los zapatos de Javier. Pero los guardaespaldas se interpusieron y lo apartaron con frialdad. Señor Torres, sus delitos no se limitan a la extorsión, y la competencia desleal. La voz de Javier era serena, pero su frialdad helaba la sangre. Director, revele aquí y ahora el resto de sus actividades ilícitas. El director, que esperaba firmes, hizo una profunda reverencia y abrió su tablet. A la orden, señor presidente. Informe de investigación sobre el historial de los señores Torres en este hotel y el flujo de capital relacionado con la reunión de hoy. Los compañeros de clase guardaron un silencio sepulcral. Isabel, con el rostro pegado al suelo, suplicaba: «No, por favor, no». En primer lugar, sobre la reunión de hoy. La organizadora, la señora Isabel Torres, recaudó una cuota de 300 euros por persona. Con unos 80 asistentes, se ingresaron un total de 24.000 euros en su cuenta personal. «Es verdad. Todos pagamos 300 euros», gritó un compañero. «Por eso no entendíamos lo del 1.000.000 de euros adicional». El director asintió y continuó implacable. Sin embargo, el coste real del evento, según el plan de presupuesto reducido que presentó la señora Torres, ascendía a 12.000 euros. Y de esa cantidad, a día de hoy, no se ha pagado ni un solo céntimo al hotel. ¿Que el salón estalló? ¿Y dónde están los 24.000 euros que pagamos? Si solo costaba 12.000, ¿por qué nos pedía 1.000.000 más? Las miradas furiosas de todos se clavaron en Isabel. «Se lo explicaré», dijo el director pasando las páginas de su informe. La señora Torres utilizó los 24.000 euros recaudados no para pagar la reunión, sino para saldar deudas personales y comprar bolsos y joyas de lujo en la boutique del hotel. Además, para cubrir los 12.000 euros que debía y los gastos adicionales que ella misma generó como champán de lujo y la suite, ideó un plan para falsificar una factura de 1.000.000 de euros y endosársela íntegramente a la señora Sánchez, ocultando así su malversación y su simpa. ¡Qué gentuza! Usar nuestra reunión para pagar sus deudas. Isabel, no tienes nombre. Aquellos que hasta hace poco la adulaban ahora la insultaban con rabia. Marta se apartó de ella mirándola con desprecio. No es verdad. Solo lo tomé prestado. Pensaba devolverlo cuando a mi marido le fuera bien», gritó Isabel. Pero sus palabras enfurecieron a Ignacio. «¿Devolverlo? Sabías la situación de la empresa y aún así te dedicabas a ir de compras». Se levantó de un salto y la agarró por el cuello de la camisa. «Mientras yo me arrastraba pidiendo dinero, tú estafabas a tus compañeros para comprar lujos. Maldita seas. Has arruinado mi vida. Tú también usaste el nombre de mi familia para conseguir créditos del banco. Estamos en paz. No tienes derecho a culparme. Delante de cientos de personas,
El que fuera el matrimonio ideal se enzarzaba en una patética pelea, echándose la culpa el uno al otro. Nadie decía nada. Solo observaban la farsa con frialdad. Yo, al lado de Javier, contemplaba la escena en silencio. Este era el resultado de una vida basada en las apariencias y las mentiras. El castillo de naipes, que tanto se habían esforzado en construir, se había derrumbado en un lodazal. Elena, por favor. Isabel se soltó de Ignacio y se arrastró hasta mis pies. Su rostro cubierto de lágrimas y maquillaje corrido no conservaba ni un ápice de su antigua belleza. Éramos amigas en el instituto. Lo del concurso de redacción reconozco que estuve mal. Por favor, ayúdame. Dile a tu marido que nos perdone. Unos millones para vosotros son como calderilla. Sálvanos, por favor. Intentó agarrarse a mis zapatos suplicando. La miré desde arriba. En sus ojos no había arrepentimiento, solo el deseo egoísta de salir de esa situación y una envidia mal disimulada. Isabel, no puedo ayudarte. Mi fría negativa la sumió en la desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cruel? Cruel, yo me aparté un paso. Intentaste estafarme 1.000.000 de euros. Llamaste a mi marido inútil. Amenazaste la paz de mis padres. He soportado tus insultos en silencio hasta hoy, pero no perdonaré a nadie que intente hacer daño a mi familia. Mi voz era firme, mi decisión inquebrantable. Javier me abrazó dándome su apoyo con una cálida mirada. En ese momento se oyeron de nuevo pasos en la entrada, pero esta vez eran pasos rítmicos y marciales. Eran varios agentes de policía. Hemos recibido una llamada del director del Gran Hotel Emperador por un presunto delito de estafa y coacciones. El agente que iba al frente lo dijo con voz gélida. Su mirada se fijó en Ignacio e Isabel. Ignacio Torres e Isabel Torres, acompáñennos a comisaría. Cuando los agentes se plantaron frente a ellos, un grito de pura desesperación salió de la boca de Isabel. La reunión de antiguos alumnos, convertida en una ejecución pública, llegaba a su fin. «Policía. ¿Por qué hay policías aquí?» El grito de Isabel se mezcló con el sonido lejano de las sirenas. Los agentes se acercaron a nuestra mesa, con paso firme, la mirada fija en Ignacio e Isabel, que temblaban en el suelo. Ignacio Torres e Isabel Torres. Tenemos una denuncia del director del hotel por estafa y coacciones. Tendrán que acompañarnos a comisaría para declarar. Ignacio, con el alma en los pies, extendió las manos para que lo esposaran. Pero Isabel se resistía a aceptar su derrota. Esperen, es un error. La que debería llamar a la policía soy yo. Yo soy la organizadora. Esa mujer, Elena Sánchez, intentó irse sin pagar. Nosotros solo exigíamos lo que es justo. Deténganla a ella. Su patética excusa solo provocó miradas de desprecio. Además, su retransmisión en directo es ilegal. Ha violado nuestra privacidad. Es una prueba obtenida ilegalmente, no tiene validez. Isabel, retorciendo la ley a su antojo, intentaba aparentar que aún tenía el control. Ignacio, por un instante, vio un atisbo de esperanza. Sí, nos han tendido una trampa. El presidente Sánchez y su esposa han usado su poder para hundirnos. Esto es un abuso. No se dejen engañar. Estaban convencidos de que las únicas pruebas eran mi retransmisión y la declaración del director, y que con un buen abogado podrían tergiversar los hechos. Javier los miró sin expresión alguna. Ignacio, Isabel, sois increíblemente obstinados. ¿De verdad creéis que os entregaría a la policía sin pruebas irrefutables? Vuestros delitos no se limitan a lo de hoy. Nuestro departamento legal y un equipo de investigadores han destapado toda vuestra red de corrupción. A una señal de Javier, su asistente, entregó un grueso dossier a la policía. El director, mientras tanto, manipuló la pantalla gigante del salón. Señores agentes, por favor, miren esto. En la pantalla aparecieron las imágenes de las cámaras de seguridad del vestíbulo del hotel y de la boutique de lujo de hacía unos días. Se veía claramente a Isabel entregando unos papeles a un empleado del hotel con actitud autoritaria. El audio era perfecto. Oye la factura de la reunión, preséntala sin desglosar como gastos adicionales a nombre de Elena Sánchez. Es una tonta, pagará sin rechistar. Y si se queja diremos que ha hecho un simpa. Si haces lo que te digo te recompensaré. Era la prueba definitiva de cómo Isabel había sobornado a un joven empleado para falsificar la factura.
Un murmullo de indignación recorrió la sala. No. Cómo Isabel, al oír su propia voz, palideció. La prueba de su delito más rastrero se exhibía ante cientos de personas. Y eso no es todo, continuó el director. Tenemos aquí un informe de una fuente interna que demuestra que los balances presentados por Construcciones Torres para obtener un crédito bancario estaban falsificados. El señor Torres infló los ingresos en varios millones de euros para ocultar la mala situación de su empresa, y parte de ese dinero se desvió para pagar los viajes y los lujos de la señora Torres, haciéndolos pasar por gastos de empresa. Falsificación. Un susurro ahogado salió de la boca de Ignacio. La falsificación de balances era un delito económico grave, castigado con penas de cárcel. La verdadera causa de la ruina de su empresa quedaba al descubierto. Además, añadió Javier señalando el dossier, usasteis el terreno de los padres de mi mujer para chantajearla. Pero también hemos entregado a la policía todos los contratos y grabaciones que demuestran las prácticas ilegales que empleasteis para intentar comprar esas tierras, amenazando a los ancianos de la zona, para que vendieran por una miseria. Eso es coacción y crimen organizado. Pruebas irrefutables. Grabaciones, vídeos, informes internos, contratos fraudulentos. Un cerco perfecto se cerraba sobre ellos. Mis compañeros, al ver las imágenes y oír la retahíla de delitos, temblaban de miedo, comprendiendo por fin que habían sido cómplices de unos criminales. Ignacio se derrumbó sollozando y agarrándose la cabeza. Ya no le quedaban fuerzas para excusarse. Había aceptado su caída al abismo. Isabel, petrificada, lo miraba. La brillante armadura de esposa de presidente se había convertido en el sucio harapo de esposa de delincuente. Ignacio Torres, Isabel Torres, creo que tenemos motivos suficientes para que nos acompañen. Ya nos contarán todo con detalle en comisaría. Los agentes esposaron a Ignacio, que se dejó hacer. El frío metal en las muñecas de Isabel pareció hacerle comprender la realidad de su detención. Mientras se la llevaban, se giró para mirarme por última vez. En sus ojos ya no había ira ni envidia, solo el profundo y oscuro vacío de una vida arruinada. «Elena, Elena», no respondí. Me limité a ver cómo se la llevaban al lado de mi marido. La caída de una antigua amiga arrastrada por su propia vanidad y maldad era triste, pero sentí que por fin había recuperado mi vida. Pero la larga noche aún no había terminado. Tras la marcha de la policía, mis compañeros se giraron hacia mí. En sus miradas se mezclaban el terror y una nueva y rastrera codicia. La pesada puerta del salón se cerró. Ya no quedaba rastro de Isabel e Ignacio arrastrados por la policía. A medida que el sonido de las sirenas se alejaba, un silencio asfixiante se apoderó de la sala. Las risas y los insultos habían desaparecido, dejando solo mesas con comida fría, y un grupo de antiguos compañeros con el rostro desencajado por el terror. «Elena», fue Marta, la principal seguidora de Isabel, quien rompió el silencio. Se acercó a mí arrastrando los pies, con una sonrisa forzada en su rostro tenso. «De verdad lo siento muchísimo. Isabel nos tenía amenazadas. Si le llevabas la contraria, no sabías de lo que era capaz. Le teníamos miedo, por eso le seguíamos la corriente». A partir de ahí todos empezaron a rodearme excusándose. «Sí. No sabíamos que estabas casada con un hombre tan importante. Yo siempre supe que eras especial, Elena, tu discreción era elegancia. Oye, la empresa de mi marido trabaja un poco para el grupo GJS. ¿Podrías presentarnos algún día?» Sus palabras eran tan rastreras que daban náuseas. Los mismos que hacía unos minutos me exigían que me arrodillara ahora se deshacían en halagos, casi postrándose a mis pies. Su orgullo y sus apariencias se habían desvanecido ante el poder y la riqueza. Apreté la mano de Javier. Él a mi lado observaba la patética escena en silencio. En su rostro no había ira, solo un profundo desprecio. «Escuchad todos». Mi voz, aunque no era fuerte, silenció a la multitud. Me miraban como reos esperando sentencia. «No estoy enfadada con vosotros». Un fugaz alivio cruzó sus rostros. Pero mis siguientes palabras destrozaron sus esperanzas. «Es que ni siquiera valéis mi enfado. De verdad, no sabíais que Isabel era una delincuente. ¿No os dabais cuenta de que era una persona que solo podía vivir menospreciando a los demás? Claro que lo sabíais». Los miré a los ojos uno por uno.
Pero mirasteis para otro lado para no meteros en problemas y para intentar sacar algún provecho de su falso poder. Y cuando me convirtió en su objetivo, os unisteis a la jauría. Atacar al más débil para sentiros a salvo. A mí me encanta mi vida sencilla y discreta. Adoro la normalidad de ver a mi marido, con su ropa vieja, yendo en bicicleta a por las ofertas del supermercado, porque en esa vida no hay mentiras ni apariencias, ni la necesidad de pisotear a nadie. La verdadera riqueza no se mide en artículos de marca o en títulos para presumir. Se mide en el tiempo tranquilo y cálido que pasas con la persona en la que confías. Mis palabras demolían los cimientos de sus valores. A sus 50 años, lo único que habían conseguido era un vacío existencial basado en el qué dirán. Y por primera vez se daban cuenta de ello. Señor presidente, el director se acercó e inclinó la cabeza. La limpieza de este salón y todos los gastos generados esta noche se facturarán íntegramente a los bienes de los señores Torres y a los cómplices de la estafa. Ustedes no tendrán que abonar ni un céntimo. Gracias, director. Deje todo en sus manos, respondió Javier. Además, un equipo especializado se encargará de que ninguno de los subcontratistas de Construcciones Torres se vea perjudicado. Pero contra los Torres y todos los que colaboraron en el fraude de esta reunión se aplicará todo el peso de la ley. Al oír esto, Marta rompió a llorar. La empresa de su marido también debía de estar implicada con la de Ignacio. Por fin comprendía que su propia mezquindad iba a arrastrar a su familia a la ruina. Vámonos, Elena. Me sonrió Javier rodeándome los hombros. Cariño, tengo hambre. Preparamos algo caliente en casa. Me parece perfecto. Me apetece más que nada tu sopa de verduras. Salimos de aquel salón ahora gélido a pesar de su lujo. A nuestras espaldas oímos llantos y acusaciones mutuas, pero no nos giramos. Fuera el aire fresco de la noche nos recibió. Nuestro pequeño utilitario aparcado en la entrada parecía minúsculo entre los coches de alta gama. Pero al subir, sentí una calidez y una felicidad inmensas. Con este hombre a mi lado, sería feliz en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Miré de reojo a Javier que conducía y sonreí. Aún no sabía que aquella noche de pesadilla traería un nuevo y fresco aire a nuestras vidas. Pasaron varios días. Las noticias locales no hablaban de otra cosa la repentina quiebra de Construcciones Torres y la detención de su presidente. La falsificación de balances, la coacción a los ancianos, la estafa en la reunión de antiguos alumnos, sus crímenes salían a la luz día tras día. El ostentoso edificio de la empresa fue embargado, los coches y los lujos de los que presumía Isabel confiscados. Lejos de todo ese ruido en nuestra casa, amaneció un día tranquilo como siempre. Elena, he recalentado la sopa. Le he puesto más puerro como a ti te gusta. Javier, con su delantal descolorido, asomó la cabeza desde la cocina. Ni rastro del imponente presidente del grupo GJS. Solo mi marido, el hombre que más me quiere en el mundo. Gracias, cariño. Me encanta. Nos sentamos a la mesa de madera de siempre y desayunamos en silencio. No necesitábamos palabras. Esa paz era nuestro tesoro más preciado construido a lo largo de los años. Esa tarde, sin embargo, tuve que ir a la comisaría acompañada de un abogado para declarar como víctima. Señora Sánchez, por aquí. Un joven policía me guió a una sala. Dentro sentada había una mujer. Al verla me quedé sin aliento. No era la Isabel Torres que conocía, cubierta de lujos y con una sonrisa altanera. Su rostro sin maquillaje era de un color terroso. Su pelo, antes impecable, estaba revuelto y sucio. Vestía un chándal barato y manchado. Ya no llevaba el enorme anillo de diamantes, solo unas manos que temblaban sin cesar. Elena, al oírme, levantó la vista. En sus ojos no quedaba arrogancia, solo un terror y una desesperación infinitos. Elena, por favor, escúchame. De repente se tiró al suelo y se agarró a mis pies. Mi abogado intentó intervenir, pero le hice un gesto para que esperara. Elena, yo no tuve la culpa. Fue él, me obligó a todo. Empezó a chillar con la cara cubierta de mocos y lágrimas. Ese desgraciado me ordenó que consiguiera dinero como fuera, porque la empresa se hundía. Lo de la reunión fue idea suya. Yo solo era una víctima que obedecía a su marido. Y lo de comprar lujos era para que no sospecharan los bancos, me dijo él. Yo no tengo la culpa de verdad, gritaba echándole toda la responsabilidad a su marido encarcelado.
Para salvarse, era capaz de hundir al hombre con el que había compartido su vida. Era la visión más patética y rastrera de la naturaleza humana. Elena, por favor, retira la denuncia. Si dices que me perdonas, me dejarán salir. Éramos amigas, ¿recuerdas? Lo del concurso, solo estaba un poco celosa. No lo hice con mala intención. Por favor, no me arruines la vida. Se golpeaba la cabeza contra el suelo suplicando. Mientras la miraba, recordé nuestra vida. Los años de pobreza cuando no sabíamos si podríamos pagar el alquiler. Las noches en que fregaba platos hasta que se me agrietaban las manos para ahorrar €1 para el negocio de Javier. Las veces que compartimos un trozo de pan duro del supermercado, éramos pobres, pero nuestros corazones estaban llenos. Algún día tendremos una casita con un pequeño jardín, decíamos paseando de la mano bajo las estrellas. Aquellos momentos valían más que cualquier suite de lujo. Miré mis manos. Gracias a Javier ahora no me faltaba de nada. Pero la medida de mi felicidad seguía siendo la misma que en aquella época, y ella siempre vivió pendiente de los demás, vendiendo su alma al monstruo de las apariencias. Su único objetivo era ser envidiada. Por eso mintió, engañó y sacrificó incluso la confianza de su marido. Isabel, dije en voz baja, dices que te he arruinado la vida. Sí, por eso, por favor, respondió ella esperanzada, pero mis siguientes palabras la aniquilaron. No. Quien ha arruinado tu vida no he sido yo. Ha sido tu propia vanidad. Solo podías reafirmarte menospreciando a los demás. Intentaste llenar tu vacío hiriéndome a mí. Y este es el resultado. Culpas a tu marido incapaz de reconocer tus propios errores. Me das una profunda lástima. En mis palabras no había ira ni odio. Solo la fría verdad. Y eso para ella fue el golpe más duro. Elena, me abandonas. ¡Qué mujer tan cruel! Ahora que eres rica me miras por encima del hombro, gritaba culpando a los demás, al dinero, a la sociedad, negándose a enfrentarse a sí misma. Isabel, no voy a retirar la denuncia. Si de verdad quieres recuperar tu vida, aprovecha el tiempo en esa celda para reflexionar sobre el dolor que has causado y el peso de tus delitos. Es lo único que como antigua amiga puedo hacer por ti. Me levanté. Elena, no te vayas. Por favor. A mis espaldas oí sus gritos y las voces de los policías intentando calmarla. No me giré. Al cerrar la pesada puerta, un profundo silencio me envolvió. Todo había terminado. Fuera de la comisaría, el cielo azul se extendía infinito. El viento frío barrió los últimos rescoldos del pasado que quedaban en mi corazón. Respiré hondo y miré al cielo. Mi vida no era para presumir, era para caminarla junto al hombre que me amaba con honestidad y paz. Con paso firme me dirigí hacia Javier, que me esperaba. Nuestra verdadera vida, la nueva, empezaba ahora. Al empujar la pesada puerta de cristal de la comisaría, me recibió un cielo inmensamente azul. El viento fresco se llevó la última carga que pesaba sobre mi corazón. En un banco de la sala de espera un hombre se levantó, llevaba un abrigo algo desgastado y me sonreía con ternura. Era Javier. Ya está, se acabó. Tienes las manos heladas, vamos al coche. Me cogió la mano fría y la envolvió entre las suyas. Al sentir su calor, unas lágrimas rodaron por mis mejillas. No eran de tristeza, eran de alivio de saber que todo había terminado y que por fin podíamos volver a nuestra tranquila normalidad. Gracias. De verdad ya ha pasado todo. Sí, ya pasó. Lo has hecho muy bien, Elena. Vámonos a casa. Caminamos de la mano hasta nuestro pequeño utilitario. Desde la noche de la reunión muchas cosas habían cambiado. La detención de los Torres y la quiebra de su empresa fueron noticia durante días. La lujosa casa, los coches, las joyas, todo fue embargado. Isabel ahora se enfrentaba a sus delitos en una fría celda. También recibí un aluvión de mensajes de mis antiguos compañeros, aquellos que me habían llamado pobre desgraciada. Elena, lo siento mucho. A ver si quedamos un día para tomar un café como antes. Leí los mensajes llenos de disculpas y excusas y los borré todos. No sentía rencor, pero tenía claro que en mi vida futura no había lugar para ellos. Un mundo basado en las apariencias y en herir a los demás no era mi mundo. Mirando por la ventanilla recordé nuestros 25 años de matrimonio. No siempre fue fácil. Hubo días de contar cada céntimo, noches de cenar sola mientras Javier trabajaba hasta tarde.
pero siempre nos tuvimos el uno al otro. Oye, Elena, dijo Javier de repente. Estoy pensando en crear un pequeño huerto en el terreno cercano a casa de tus padres. Un huerto. Qué bonito. Sí. Ya he hablado con los vecinos. La idea es convertir ese terreno que Ignacio intentó comprar ilegalmente en un lugar de encuentro para la gente de la zona. Un sitio con cerezos en flor en primavera y fruta en otoño. Supe que este hombre nunca cambiaría. Por mucho dinero que tuviera siempre lo usaría para hacer sonreír a los demás, nunca para su propio lujo. Me sentí inmensamente orgullosa de ser su esposa. Llegamos a casa al atardecer. Nuestra modesta casa en un barrio tranquilo. Al abrir la puerta, el olor familiar de nuestro hogar nos dio la bienvenida. Ya estamos en casa, dijimos los dos a la vez, aunque no había nadie más. En la cocina preparé una sopa de puerros y patatas. El aroma reconfortante se extendió por la casa. Javier, con el delantal puesto, sirvió el arroz y puso un poco de pescado a la plancha en la mesa. Que aproveche. Nos sentamos frente a frente en nuestra pequeña mesa. El primer sorbo de sopa caliente me reconfortó el alma. ¡Qué rica está, Elena! Sí, está buenísima, cariño. Nos miramos y sonreímos. Esa cena sencilla, normal y corriente. Esa era la verdadera riqueza que siempre habíamos buscado. La gente mide la felicidad en cifras, marcas y títulos. Pero lo verdaderamente valioso es invisible: tener a alguien en quien confiar, disfrutar de una comida caliente juntos y saber que mañana esa paz continuará. Isabel perdió esa felicidad invisible persiguiendo un brillo falso y lo perdió todo. Yo, en cambio, seguiría caminando por esta vida sencilla y tranquila junto al hombre que amaba. Mientras tomábamos el té, miré por la ventana el cielo estrellado. Gracias por todo, Elena. Sigamos juntos siempre. Sí, cariño, gracias a ti. Javier me cogió la mano y yo le devolví la sonrisa. Nuestro vínculo forjado durante 25 años era inquebrantable. Una brisa suave envolvió nuestra casa, llevándonos con calma hacia un nuevo y maravilloso día que sería igual de apacible que siempre.